Buenas tardes, profe. No se olviden, por favor, de encender sus cámaras para recibir clases, ¿ok? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar, sí, con la presentación de los trabajos, sí, con las exposiciones de los trabajos. En ese sentido, quiero saber qué grupo quiere exponer primero. Allá. Toditos dan que exponer. El grupo que sea voluntario, yo no diré, por así decirlo, sí, quién expone, sino es por su organización. Entonces, no sé quién quiere exponer o quién quiere empezar las exposiciones. Buenas tardes, profe. Profe, pero la exposición es ahorita o... Claro, ahorita. Ahí ya. La exposición es ahorita o mañana. Profe, perdón, pero faltaban dos compañeros del primer grupo de la exposición, entonces ayer nos había mencionado que los dos compañeros, o tres creo que son, que tienen que exponer, iban a exponer y de ahí exponíamos nosotros. Están los compañeros llegando a las casas todavía, de mi grupo. De los demás creo que igual, porque estamos conectados 17 personas, es decir, 16 son estudiantes y mi persona. Y es decir, le faltan 10 personas. ¿Qué les parece si damos 5 minutos más? Sí, hasta que lleguen y ahí empezamos las exposiciones. ¿Ok? Sí, Lisa, por favor. Gracias. Ya, chévere. Muchas Entonces, gracias, damos profe. 5 minutos más. ¿Ok? 5 minutos más. 5 minutos más, es decir, a las 6:10, 6:11, volvemos a ver, sí, para que empiecen con las exposiciones, porque lógicamente deben estar llegando a las casas. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ya, chicos, entonces, pilas ahí. Ya nos vemos.
¿Será que ya tenemos más conectados? Para empezar ya con las exposiciones. Oh, Mayra, ¿qué pasó con tu grupo? Profe, lo que pasa es que están llegando a casa, pero no, parece que hay tráfico y estuvo medio complicado ese tema y por eso no creo que llegue. Y tienes tú la presentación. Listen, pero es que yo todavía no llego y yo también expongo. Steffi no sé si es que ya llegaría, pero yo llego en 5 minutos como máximo. Entonces ahí podríamos hacer entre Omaira y yo, pero yo todavía no llego. Ok, Omaira, ¿tienes tú la presentación del grupo? Sí, ¿Y podrías poner sola? sí, Ya expon entonces. ya solo denme un minutito y ya abro la exposición. Hasta que vaya llegando Gaby, yo sigo con la Sí, presentación. sí, 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 exactamente. Ya, a ver. Denme solo un minutito que se me abra el link y ya. A ver. Ya. Por favor, me confirman si pueden ver. Sí, sí podemos ver. Gil de Lucha tampoco nos llega, creo. Uy, La visita el micro. Gracias. Bueno, eh, como habíamos estado conversando en clases anteriores, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las funciones y atribuciones del Consejo Regional y del Consejo Provincial. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el GAT regional. Primero, para poner en contexto, vamos a dar ciertas definiciones de lo que significa el GAT regional. Según el artículo 14, es una circunscripción territorial conformada por las provincias que se constituyan como tal. Dentro del artículo 15 nos indica de que 2 o más provincias que tengan continuidad territorial en superficie regional mayor a 20.000 kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en su conjunto sea superior al 5% de la población nacional. Según el artículo 30, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integradas por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, o conocido también como CORPAR. Entre sus funciones principales, de acuerdo a lo que señala el artículo número 31, están las siguientes. Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos descentralizados de la circunscripción territorial, regional y el gobierno central. Promover el desarrollo sustentable de la circunscripción territorial regional. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos. Elaborar y ejecutar el Plan Regional de Desarrollo y realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley. Prestar los servicios públicos, construir la obra pública regional correspondiente. Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y vivienda y asegurar la soberanía alimentaria. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana. Implementar planes y programas destinados a la prevención integral de drogas.
y las demás funciones que determine su estatuto de autonomía. En cuanto a lo que son las atribuciones, están señaladas en el artículo 34. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado regional, fiscalizar la gestión del gobernador o gobernadora regional de acuerdo a las normas establecidas, regular la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este gobierno, crear, modificar, extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute, expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado regional, remover con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes al gobernador o gobernadora regional y consejeros regionales. En cuanto a lo que son las atribuciones también, en el mismo artículo tenemos aprobar la creación de las empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas regionales. Podrán también ejercer la gestión hídrica, empresas de economía mixta referidas a la gestión hidroeléctrica, conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado regional, aprobar el plan regional de desarrollo y el ordenamiento territorial, aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado regional, conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes de materia de expropiación, aprobar a pedido del gobernador el traspaso de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el Plan Regional de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, desarrollar de fuera de su seno al secretario del Consejo Regional, decidir la participación en mancomunidades o consorcios, conformar las comisiones permanentes especiales y técnicas y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el gobernador regional. Conceder licencias a los miembros del gobierno regional, conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su conocimiento por parte del gobernador regional, reformar el estatuto de autonomía regional, designar a los delegados en entidades, empresas o organismos colegiados, impulsar la implementación de un modelo de desarrollo integral para la circunscripción regional, emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su territorio, las demás que se establezcan en la ley y en el estatuto. Y antes de continuar, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado, el tema de un GAT regional cumple algunas funciones importantes. Creo que una de las más esenciales es el tema de que, como habíamos revisado en las clases anteriores, tenemos el tema de la planificación estratégica y de acuerdo a las funciones que hemos ido revisando y atribuciones que tienen es justamente ir desarrollando los proyectos de acuerdo a las diferentes aristas que tienen que trabajar y también ir haciendo una evaluación. Obviamente, designar también a las autoridades máximas y asimismo, en el caso de que incumplan el tema de sus funciones, también podrían hacer la remoción. Entonces, a continuación, vamos a hablar acerca de lo que es el GAT provincial. Según el artículo 17, son circunscripciones territoriales integradas por los cantones. Se realizará mediante ley por iniciativa del presidente de la República en ejercicio, el cual contendrá la descripción del territorio. Obviamente ahí vamos a determinar el tema, bueno, se va a determinar el tema de la capital, los límites y todo lo que es referente al tema del territorio. Es importante conocer de que un GAT provincial es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, COTA. Entre sus funciones principales, de acuerdo a lo señala el artículo 41, están las siguientes. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, diseñar e implementar las políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, implementar un sistema de participación ciudadana, elaborar
y ejecutar el Plan Provincial de Desarrollo, el de Ordenamiento Territorial y las políticas públicas en su circunscripción territorial. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley. Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria. Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia. Promover y patrocinar las culturas, artes, actividades deportivas y recreativas. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana. Implementar planes y programas destinados a la prevención integral de las drogas. Cofinanciar con los gobiernos autónomos descentralizados municipales la planificación y ejecución de las obras de prevención y remediación de la contaminación de los ríos, lagunas, lagos, etcétera, y el manejo de los mecanismos de protección hídrica y garantías preventivas, las demás establecidas en la ley. Entre sus principales atribuciones... ¿Quieres que te pregunte? Gracias, Gavisita. Le doy el paso entonces a Gaby. Listo, entonces, entre las principales atribuciones del GAD provincial está el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia de gobierno autónomo descentralizado de la provincia. Esto quiere decir que tienen que es mediante la expedición de una ordenanza provincial, acuerdo a las resoluciones. Regular mediante ordenanzas provinciales la aplicación de tributos previstos de la ley a favor de este nivel de gobierno. Los cuales se guiarán por los principios de las generalidades, simplicidad administrativa, transparencia y suficiencia. Expedir acuerdos y resoluciones en el ámbito de la competencia del gobierno descentralizado para regular temas institucionales. Aprobar el plan provincial de desarrollo y el ordenamiento territorial, formulados principalmente con la acción del Consejo Provincial y las instancias de participación ciudadana. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado, que deberá guardar concordancia con el plan provincial desarrollado. Crear, modificar o extinguir tasas y o contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute. Autorizar la contratación de empresitos destinados a financiar la ejecución y programas y proyectos previstos en el Plan Provincial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Aprobar la creación de las empresas públicas o las participaciones en empresas de economía mixta para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas provinciales. Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado provincial, las cuales deben ser aprobados por el directorio de la respectiva empresa. Aprobar a pedido del prefecto o prefecta los traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito cuando la situación lo amerite. Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes, materias de expropiación resueltos por el prefecto conforme lo establezca la ley. Fiscalizar la gestión del prefecto o prefecta, viceprefecto o prefecta del gobierno autónomo. Fiscal, ya dije. Remover con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes al prefecto o prefecta y también al viceprefecto o viceprefecta provincial en el caso de que tengan algunas causales previstas en la ley. Designar de fuera de su seno al viceprefecto y viceprefecta en caso de ausencia definitiva.
designar de fuera de su seno el secretario del Consejo Provincial de la terna presentada por el prefecto. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios, aprobar las conformaciones de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o prefecta, conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, representando la proporcionalidad de la representación política. Conceder las licencias a los miembros del gobierno provincial que acumuladas no pueden pasar de 60 días. Conocer y... Perdón, me salté una. Conceder las licencias a los miembros del gobierno provincial. Eso ya dije. Sí. Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su conocimiento por parte del prefecto o prefecta, designar cuando correspondan a sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados, emitir políticas que contribuyan al desarrollo de la cultura de acuerdo a la ley sobre la materia y todas las demás previstas en la ley. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, solamente queríamos llegar un poquito a una conclusión. Obviamente es un poco teórico el tema de la ley, entonces quería llegar como un poquito a una conclusión, que el tema de las GAD, que son los gobiernos autónomos descentralizados, es un área donde se puede controlar, obviamente dentro de todo el país, tiene que ser controlado por regiones, por provincias. Entonces esa es la idea dentro de todo este tipo de exposición, en el cual va a poder hacer ordenamiento dentro de la sociedad y dentro de las comunidades, en el cual nos permita tratar de emprender de mejor manera, de controlar los fondos públicos. Y solamente para acotar en el tema de quienes tienen que dar o rendir cuentas, que son las instituciones públicas, las empresas, los consejos cantonales, el registro de propiedad, todos debemos rendir cuentas a este tipo de organizaciones para tener el control adecuado de los recursos dentro del país. Adicionalmente también, como habíamos revisado en las clases anteriores, esto ayuda a justamente el desarrollo local, que permitirá tener se supone que debe permitir tener una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Entonces, es un trabajo bastante arduo y que, bueno, hay algunos temas medios complicados con tintes políticos, pero que debería cumplirse el tema de la ley tal cual lo dispone, pero la realidad es diferente, pero eso lo dejaremos para otra clase. Gracias. Ok, muy bien, les felicito al grupo, muy buen trabajo, muy buena exposición, ¿sí? Hay algo que quiero preguntar al grupo, y son palabras que están dentro de justamente de la exposición, ¿sí? ¿A qué hace referencia empresitos? ¿Sí? ¿Qué es empresitos? No es, siempre es una empresa chiquita, empresita. No, ¿qué son los empresitos? Los empresitos son bonos o préstamos que hace el Estado. Sí, esos son los empresitos, son bonos o préstamos que realiza el Estado. También dentro de las funciones, tanto del GAD regional como del GAD provincial, sí, habla mucho de las empresas de economía mixta. ¿Sí? ¿Qué son las empresas de economía mixta? Las empresas que son parcialmente privadas y parcialmente públicas. ¿Un ejemplo? Un ejemplo. ¿Banco del Pacífico? Sí, el Banco del Pacífico es mitad privado, mitad público. ¿Ok? Son las empresas de economía mixta, son justamente mitad privado, mitad público. ¿Ok? Dentro del último análisis que mencionaban, sí, yo le veo que los GATS o los gobiernos autónomos descentralizados nacen
en razón de que un solo gobierno, el gobierno central, no puede hacer todo lo que ve en sus funciones, ¿sí? No se abarca dar todas las facilidades de vida a todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué hace? Descentralizar el poder que tiene el gobierno, ¿sí? El gobierno central, hablando así al presidente de la República, descentralizar esto y entregar el poder, ciertas competencias y ciertas funciones a cada uno de los GATS. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Para qué? Para que lógicamente se ayude para que exista un verdadero desarrollo local. ¿Ok? No sé qué grupo quiera continuar. El grupo, Nosotros, por favor. Vamos con el grupo de Diana. Me confirman, profe, si ya se puede mirar. Sí, sí, lo estamos observando. Ok. Bueno, nosotros vamos a hablar de las funciones y atribuciones del Consejo Regional y Provincial. En mi grupo está conformado por Marco Arias, Diana Cuenca, Carla Navarrete, mi persona Michelle Pascuel, José Sánchez y Denis Tenelema. Bueno, el primer artículo que nos indica o que nos explica qué son las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional es el artículo 31, que está dividido por varios literales o ítems, ¿no? La nos explica o nos dice que es ejecutar una acción articulada o coordinada entre los gobiernos autónomos descentralizados de la circunscripción, territorial, regional y de gobierno central. El siguiente nos dice que es promover el desarrollo sustentable de la circunscripción, territorial regional para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas. El siguiente, diseñar o implementar políticas de promoción y contribuir a la equidad o la inclusión de territorio. Nos dice o nos explica que es implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de derechos que permita avanzar en la gestión demográfica en la acción general. También en el ítem E dice que es elaborar y ejecutar el Plan Regional de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y de las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial. En el ítem F dice que es ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas en la Constitución de la ley y en el marco. Estas pueden presentar en servicios públicos y constituir a una obra pública regional que corresponde a dar una mejor calidad, eficiencia y eficacia, observando los principios de la accesibilidad, regularidad, continuidad y participación de equidad. Buenas tardes con todos. Continuando con el artículo 31, tenemos el ítem G, que menciona dictar políticas para garantizar el derecho regional al hábitat y a la vivienda. En los GADs hay, en todo lado hay las personas que tienen su nivel económico alto y nivel bajo, y hay casos en que las personas no tienen una vivienda, se podría decir, adecuada. Entonces, en los GADs se organizan para poder ayudar y cumplir con este literal. En el H, promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria, poder colaborar con las personas de tercera edad, con las personas que tienen una capacidad especial, con las personas, niños, adolescentes. Hay casos en que puede ser, aquí mismo en la ciudad se da el tema de que son discriminadas las personas que tienen capacidades diferentes. Y en los GADs, que se podría decir, son cantones o regiones en donde no exista ley o no exista la manera de tratar de mejor manera a las personas, de tratar de gestionar, se podría decir, de tratar de conversar, de interactuar con las personas que tienen capacidades especiales. A veces son las personas
son burladas o se burlan de ellas por su capacidad diferente. Sin embargo, todos somos capaces de poder ejecutar nuestras actividades. Pues, uno vidente puede ser capaz qué sé yo, cantar, de escuchar. Entonces, o sea, hay diferentes, tienen sus capacidades diferentes, pero aún así pueden ejecutar sus actividades y sus trabajos y desarrollar, y hay que darles la oportunidad para que se puedan desenvolver. En el ITEMI, coordinar con los de diferentes organismos de seguridad ciudadana, como es la policía comunitaria, como son hay los retenes policiales, para que exista seguridad en el GAD. Hay casos, bueno, ahorita en las provincias de la costa está un poquito complicada la seguridad, pero hay lugares que ni siquiera existe un policía. Entonces es lo que en el ITEMI nos permite que se coordine o exige que se coordine la seguridad y que exista un retén o que exista un lugar en donde hayan las personas que puedan darnos seguridad o que podamos acudir en caso de una emergencia. ITEMJ, implementar planes y programas destinados a la prevención de las drogas. Es importante ejecutar actividades que mantengan a la juventud y a las personas que se encuentran desarrollándose, se podría decir, para que ejecuten actividades de sano esparcimiento, por ejemplo, que hagan deporte, por ejemplo, qué sé yo, organicen un equipo de ajedrez, un equipo de fútbol, ahorita que estábamos pasando el mundial, y que no se desvíen y no se dediquen al tema de las drogas y el alcohol, porque eso genera mucho daño a nivel familia, a nivel personal y a nivel ya regional. Entonces sí es importante que en base a este literal se ejecuten o se implementen las diferentes organismos o actividades. A veces hacen bailoterapia o organizan los equipos de baile o hacen el equipo de fútbol para participar en los diferentes barrios. ITEMCA, las demás funciones que determinen en su estatuto de autonomía marcado en el marco de la Constitución o en este código, y también hay una nota que menciona que el literal I y el J fueron actualizados, y en el artículo 11 de la Ley Orgánica que fue publicada en el Registro Oficial. Siguiente, por favor. Michu. ¿Quién sigue? Creo que hubo un problema con el computador de Michu. Y voy a compartir, perdón. Ok. Ya continúo. Bueno, según el artículo 33, el Consejo Regional es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo, descentralizado, regional. Está integrado por el gobernador o gobernadora regional, quien le preside con voto dirigente, y por el número de consejeros o consejeras regionales que determine la ley de la materia electoral, entre los cuales se elegirá un vicegobernador, elegidos por votación popular para un periodo de 4 años. Para la elección consejeros, observará la proporcionalidad urbana y natal, y así como la paridad entre hombres y mujeres. También la representación de las provincias que conforman la respectiva circunscripción territorial regional. En conclusión, diríamos que el Consejo Regional es un órgano regulador o fiscalizador en conjunto con el gobernador, que forma parte de lo que es el gobierno regional. También diríamos que tiene como objetivo fundamental los derechos e intereses y aspiraciones de todos los ciudadanos que integran la región, y se encarga de fiscalizar al intendente y aprobar o modificar o sustituir algunos proyectos o planes de desarrollo estratégicos. Su fin esencial es hacer efectiva las participaciones de las comunidades regionales. Síguele la página, Micho.
Estoy teniendo un poco de problemas con la presentación. Ya. Ya, una buena tarde con todo. Yo les voy a explicar sobre el artículo 34, que son las atribuciones del Consejo Regional. Y dentro de las atribuciones del Consejo Regional tenemos las siguientes. Ejercer tiene la facultad para emitir normas regionales dentro de su circunscripción territorial, acorde a lo que dirige el GAP, que son los gobiernos autónomos descentralizados regionales. Eso quiere decir que solamente pueden ejercer la facultad de emitir normativas dentro de su territorio o dentro del pueblo o donde hayan sido elegidos. Fiscalizar la gestión del gobernador o gobernadora regional de acuerdo con las normas establecidas en el presente código. Eso quiere decir que deben estar pendientes de que no cometan ningún error o no haya, por ejemplo, fuga de activos o robos, o si están observando que hay algún tipo de error dentro de las funciones de cada uno de los elegidos, pueden o tienen la decisión de fiscalizar y llevarlos a juicio también. Regular la aplicación de los tributos previstos en la ley a favor de este gobierno. Esto quiere decir los tributos son los impuestos. Serán guiados por el principio de generalidad, progresividad, eficacia, simplicidad administrativa. Quiere decir que no haya cuellos de botella en los trámites delegados, y retroactividad, transparencia y suficiencia. También crear y modificar, extinguir tasas y contribuciones especiales para los servicios que presten obras y también los ejecuten. Expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional para regular los temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares. También tienen la particularidad de remover con el voto conforme las 2/3 partes de sus integrantes por faltas cometidas durante el ejercicio, que es más o menos tiene una relación con el artículo o con el ítem número B. Aprobar la creación de empresas públicas a la participación de empresas de economía mixta para la gestión de servicios de sus competencias, de obras públicas regionales, según las disposiciones dentro de la Constitución de la ley. Podrán también ejercer la gestión hídrica de empresas de economía mixta referidas a la gestión hidroeléctrica, garantizando el derecho humano al agua y a la prohibición constitucional de no ser privatizada. Eso quiere decir que pueden ayudar a toda la comunidad a que tenga agua, que en muchos lugares no tienen agua potable o no tienen acceso al agua potable. Conocer el plan operativo y de presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado regional aprobado dentro del año. Aprobar el plan regional de desarrollo y el ordenamiento territorial formulados principalmente con la acción del Consejo Regional de Planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos. A ver, el ítem K dice, aprobar o observar el presupuesto de gobierno, garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. Aprobará o observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior. Eso quiere decir que está en la facultad de aprobar y observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado, de aquellos que gozan de autonomía política o administrativa y financiera, y están regidas por el principio de solidaridad, equidad, interioridad e integración y participación ciudadana. El ítem L dice, conocer las declaraciones de utilidad pública o del interés social de los bienes. Quiere decir que consiste en el cierre de las operaciones presupuestarias de las organizaciones para establecer el fin y el resultado de la legislación y la ejecución del presupuesto aprobado y la aprobación de que corresponda al presidente de la entidad regional. El ítem M, aprobar o a pedido del gobernador o gobernadora traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de créditos cuando la circunstancia lo merite. Quiere decir que consiste en la reasignación de las mismas y no afecten el total de los gastos aprobados a aquellas
que pueden ser interinstitucionales o interinstitucionales, o los procesos de traspaso, los cuales emiten certificados para las transferencias de dominio o para realizar traspasos de bienes. El ítem N. Autorizar la contratación de empresitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos privados. Eso quiere decir que adquiere los proyectos a desarrollar mediante un empréstito para la ejecución de programas y proyectos en la región. Son los que desarrollan en distintos conjuntos como las administraciones que las planean. Sus objetivos para generar cambios o necesidades identificados y identificar, observar siempre las disposiciones previstas en la Constitución. ¿Qué es el empréstito? El empréstito vendría siendo una operación financiera que realiza el Estado en los entes públicos mediante los títulos de créditos. El ítem O, designar de fuera de su suelo, de su seno, el secretario del Consejo Regional. Eso quiere decir que tendrá un grupo de 3 individuos a los cuales se decide entre ellas la que mayor desempeño tenga para ser electo a ese cargo. El ítem P, decidir participación en mancomunidades o consorcios. Eso quiere decir que decidir las participaciones de estas entidades de desarrollo público, las entidades autónomas, independientes, administrativas y financieras, que tienen capacidades de ejercer derechos y contraer obligaciones, cuyos intereses general es realizar determinadas obras y las prestan a algunos servicios públicos. ¿Qué es la mancomunidad? Vendría siendo la corporación legalmente constituida por un grupo de municipios o provincias, o agrupaciones de 2 o más gobiernos autónomos, sean regionales o provinciales. El ITP, decidir las participaciones, conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias. Y lo que sería el ítem R, dice conocer licencias a los miembros del gobierno regional, que sería el alcalde, que podrá conceder licencias a un concejal para que con las comisiones de forma parte hasta un mes. Y también tendrán derecho a licencias con remuneraciones por enfermedades o cuestiones de calamidades domésticas, siempre y cuando no procedan de los 60 días. Eso nomás. Y ahorita pasa mi compañero. Conocer y resolver asuntos asignados. Tiene que asignar a los asuntos resolver los asuntos que el gobernador o gobernador le asigne. Reformar el Estatuto de Autonomía Regional en base con sujeción al proceso en él establecido y previo al dictamen favorable. Todo tiene que estar reformado de acuerdo a la Constitución. Implementación de un modelo de desarrollo integral. ¿Qué quiere decir desarrollo integral? Que abarca toda una serie de políticas que van a ser implementadas en un lugar o se podría decir en un GAD. Entonces debe abarcar las políticas, todo el entorno de un ambiente. Designar a sus delegados las actividades que correspondan por ejemplo, tienen que acudir, qué sé yo, a un colegio o tienen que acudir a alguna institución a ejecutar algún tipo de trabajo, o tienen que ir a hacer alguna gestión al respecto del GAD, pueden designar a sus delegados para que hagan ese trabajo en otra ciudad. Puede ser, por ejemplo, de Loja, que se traslade a Quito a la asamblea, alguna reunión que tengan. Emitir políticas para el desarrollo. Que se emitan políticas para que se desarrolle el GAD o el lugar en donde donde están trabajando el consejo, para que pueda avanzar en bien de la comunidad.
y X, que son las demás que se establezcan en la ley en base a la Constitución. Ya, dentro del artículo 41, las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial son las siguientes. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial. El desarrollo sustentable quiere decir que tiene que ser compatible con la preservación del medio ambiente y también con la equidad social. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en el territorio. Como lo mencionaba Dianita, que hay muchas personas con capacidades especiales que no consiguen un trabajo porque en las empresas no son tomadas en cuenta. También, por ejemplo, hay personas que tienen algún carnet de discapacidad o es mínimo y tampoco les dan una oportunidad porque en su carpeta debe constar la discapacidad que tienen y por la discapacidad muchas veces no les dan ninguna oportunidad o a veces porque son madres solteras también no les dan oportunidades o si tienen más de 2 o 3 hijos también eso es inequidad. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, si hay personas que son voluntarias a veces y quieren participar dentro de la opinión o dar opiniones dentro de estas funciones, también los deben ser tomadas en cuenta porque son las personas que están en contacto con la gente y tienen algún inconveniente, por ejemplo, en seguridad, por ejemplo, no tienen, como mencionaba Dianita, a veces no hay policías dentro de los retenes, no tienen cerca los bomberos o están vacías los puestos de trabajo y esto dificulta también que la gente pueda contar con seguridad para su familia y para la comunidad en general. Elaborar y ejecutar el Plan Provincial de Desarrollo y realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. Esto quiere decir que todo lo que ofrezcan, cada cierto tiempo tienen que hacer el seguimiento para verificar que se esté cumpliendo lo que ellos ofrecieron al inicio. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y fomentar las actividades productivas y agropecuarias de las provincias. Por ejemplo, puede hacer haciendo ferias, promocionando el mejor producto de la comunidad, por ejemplo, los granos, pueden ser la leche, los quesos, promoviendo con artesanías también, que eso ayuda también al turismo a que se acerque a la comunidad y puedan cumplir las metas establecidas. Continuando con las funciones del artículo 41, en el literal G nos indica que tenemos que promover los sistemas de protección integral garantizando los derechos que indican en la Constitución. En el literal H es organizar programas de vivienda en el área rural en donde se respete el lote mínimo y la normativa urbanística implementada por los GAT. Perdón, estoy en el I. En el I es incentivar la cultura o las culturas y actividades que sean en beneficio del crecimiento colectivo de la zona rural. En la J es coordinar con la Policía Nacional la seguridad de todos los ciudadanos que estén dentro de la zona rural igualmente. En el literal K es crear planes que tengan como fin la prevención de todos los ciudadanos en torno al fenómeno socioeconómico de las drogas. En el literal L es financiar con los GAT todos los proyectos que se tengan con el fin del cuidado de la contaminación de los ríos, de los lagos, las lagunas, las quebradas y mecanismos de protección del agua natural. Y en el literal M son todas las demás establecidas por la ley. Artículo 47. Atribuciones del Consejo Provincial. Al Consejo Provincial le corresponden las siguientes atribuciones. Eje A, ejercicio a la facultad normativa. El artículo B, regular la aplicación de los tributos previstos. En la ley a favor de este nivel de gobierno, los mismos que se guiarán por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad y resoluciones en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado. Expedir acuerdos o resoluciones del gobierno autónomo descentralizado provincial
para que esto creo que tiene que ver con el tema de, y yo cuando, bueno, yo viajé a Loja y cada GAD, o se podría decir, cuando empieza la carretera en el límite con la otra provincia o con el otro cantón, hasta ese límite está bien asfaltado. Por ejemplo, Oña Saraguro. Entonces, hasta Oña está bien asfaltado y de ahí para Saraguro y empieza todo tierra. O sea, no estaba asfaltado. Era como que hasta esa línea llegó el acuerdo o hasta ese límite llega su GAD, que más allácito ya no pueden asfaltar. Entonces, es algo así como que deberían ponerse de acuerdo, coordinar para que no exista ese tipo de vacíos, porque sí se ve, bueno, y sí causa también malestar, porque estaba linda la carretera hasta cierto límite y de ahí estaba todo puro hueco, hecho pedazos, y así se dañan las cosas. Entonces sí deberían ponerse de acuerdo los GAS también para coordinar ese tipo de límites y no dejarlos a un lado. El artículo D, aprobar el Plan Provincial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial en base a al presupuesto. Como mencionaba, revisar cuál era el plan anterior de la persona saliente para en base a eso continuar, ya sea con una mejora y no empezar desde cero. Por ejemplo, aquí en Pichincha, entiendo que es por el tema de lo que ya se acaba el presupuesto, bueno, no presupuesto, lo que ya se acaba la alcaldía de la persona que está actualmente. Ahí vieron, entiendo yo, que en la ciudad había una calle que estaban dañando, sacando el asfalto y la siguiente cuadra ya estaba bien. Entonces era como que empezaron a destapar por partes y prácticamente no, yo veo, ¿no? Que no es que sea un gran apoyo porque causan el tráfico, causan malestar y el tema entiendo que es para que ese presupuesto sea intervenido, o sea, captado para que digan, entiendo que tienen que dar el reporte de las cuentas y si no han hecho las obras, entonces ahí dicen que ya asfaltaron esa cuadra y no debería ser así. Aprobar o observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado provincial, lo que les mencionaba, el tema de ponerse de acuerdo y dar solución a temas que sí requieren una atención, porque hay cosas que prácticamente no les han dado atención, como son las carreteras, hay lados o hay pueblos o cantones que no tienen el tema de las carreteras, no tienen agua potable, no tienen una organización, por ejemplo, yo soy de Loja, yo en una parroquia que se llama San Pedro Mártir, entonces ahí hay un cantón que para poder bajar al otro cantón tienen que cruzar por una hacienda. Entonces, el señor de la hacienda se molesta, o sea, también tendrán que ponerse de acuerdo con esa persona para que permita el paso normal de las personas. O sea, el señor lo que hace es cerrar el camino, bloquea, pone piedras, pone palos, pone lo que sea, y siempre ahí la discusión, todo el tiempo ha habido esa discusión, porque el señor no permite que las personas pasen por ahí, les cierre el camino y las personas tienen que irse por otro lado, por donde hay más monte, por donde hay más montaña y el acceso es difícil. Entonces, esas cosas deberían, y es un tema ya que viene desde años, vienen peleando. Entonces, es un tema que deberían dar una solución y cada alcaldía o cada gobierno actualizado debería dar una solución al respecto. Ya. Bueno, a continuación, también crea, modifica o extingue contribuciones espaciales por los servicios que prestan y obras que se ejecuten. También autorizan la contratación de emprestistas. Bueno, emprestistas ya creo que quedó muy claro con la definición que dio el profesor y también mi compañero, que son préstamos que realizan el Estado. Estos destinados a financiar la ejecución de programas, de proyectos previstos en el Plan Provincial de Desarrollo y el Ordenamiento Territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución. También aprueba la creación de empresas públicas o la participación de empresas de economía mixta para la gestión de servicios de su competencia o obras públicas provinciales, como mayor autoridad local son los encargados de aprobar y desaprobar la creación de empresas o cualquier obras públicas que se vayan a realizar provinciales, ¿no? También conoce el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado provincial.
bueno, así aprobando por el directorio de la respectiva empresa y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno provincial. También a pedido del prefecto o prefecta de quien esté a cargo, aprueba traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito en las circunstancias que lo ameriten. También conocen las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes de materia de expropiación resueltos por el prefecto conforme a la ley. También así puede ser expropiación de terrenos, casas, lo que sea para un bien social que sería, por ejemplo, el desarrollo de un parque o de un estadio o una carretera que se vaya a construir ahí, siempre y cuando den una indemnización a las personas que sean afectadas en este caso. Ya. También fiscaliza la gestión del prefecto, prefecta, viceprefecto o viceprefecta del gobierno autónomo descentralizado provincial de acuerdo al presente código que esté vigente. Ya. También remueve con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes al prefecto o prefecta, viceprefecto o viceprefecta provincial que hubiera incurrido en una de las causas previstas de este código, garantizando el debido proceso. Ya. También dice que designa fuera de su seno al viceprefecto o viceprefecta en caso de ausencia definitiva del titular de una terna presentada por el prefecto o prefecta. Esto también nos quiere decir que si un caso el prefecto o viceprefecto renuncia a su cargo por algún tipo de inconveniente, entonces es designado por una terna, por un grupo de 3 personas, es designado el siguiente prefecto que vaya a ocupar ese cargo. También dice que designa fuera de su seno al secretario del Consejo Provincial de la terna presentada por el prefecto o prefecta provincial. Esto también nos quiere decir lo mismo que el anterior, pero en este caso designan al secretario por el grupo de 3 personas que haya sido presentado por el prefecto o prefecta provincial. A continuación, mi compañero. Ya, continuando con las atribuciones del artículo 47, indica que tenemos que participar en mancomunidades o consorcios, que una mancomunidad es la agrupación de 2 o más GAT del mismo nivel, y se encuentran ubicados contiguamente. Y los consorcios son lo mismo, pero no se encuentran ubicados de manera contigua. En el literal Q es aprobar las comisiones sugeridas por el prefecto o prefecta actual. En el literal R es unirse a comisiones permanentes necesarias siempre y cuando se respete la representación política de la población rural. En el literal S es otorgar licencias a los miembros del gobierno que con enfermedades catastróficas o calamidades domésticas se puede prolongar con una justificación. En el literal T es estar al tanto y solucionar todos los asuntos que sean de conocimiento del prefecto o prefecta actual. En el literal U es asignar siempre que se corresponda a los delegados en entidades y organismos u empresas. En el literal V es asignar políticas que impulsen al desarrollo de las culturas en base a las leyes sobre la materia. Y en el literal W son todas las demás establecidas en la ley. Y para finalizar, tenemos una frase que les quiero compartir que dice que la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su exposición. Una muy buena exposición. Realmente, mientras iban diciendo las funciones, las atribuciones, iban dando sus ejemplos. Sí, o a su vez lo que vivieron. Por ejemplo, Diana, lo que ha vivido en su vida Loja, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su exposición. Me quedó súper claro. Chicos, vamos a tomar un pequeño receso, ¿sí? De 10 minutos y después seguimos, ¿ok? Ya nos vemos, chicos.
Chicos, regresamos. Vamos con el siguiente grupo que desea exponer. Nosotros, profe. Vamos con el grupo de Iván. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, que está conformado por Iván Macías, mi persona Steve Jacome, Brittany Molina, Daniel Tapia, Caterina Andagoya y Brandon Molina. Vamos a hablar sobre los GATS regionales y provinciales. Nos basamos en el Código Orgánico de Organización Territorial que nos compartió el doctor. Como primer punto, voy a exponer sobre que el artículo 28, donde nos dice que qué son los gobiernos autónomos centralizados. Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir a través del ejercicio de sus competencias. Esto quiere decir que el gobierno delega a los GATS trabajo para que en cada territorio puedan ellos realizar planes estratégicos y así elaborar un mejor vivir en sus territorios. También lo que me llamó la atención dentro del artículo 28 es que en las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones territoriales pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y ellos están respaldados por la Constitución. Y eso es algo bueno porque antes no se tomaba en cuenta a estas personas, a estos pueblos indígenas. Asimismo, a continuación voy a exponer sobre el artículo 14, donde habla sobre la región, que es la circunscripción territorial conformada por las provincias que constituyen como tal de acuerdo con el procedimiento y requisitos previstos en la Constitución. El artículo 15 habla sobre la conformación, donde 2 o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 20,000 kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en su conjunto sea superior al 5% de la población nacional. Formarán regiones de acuerdo con la Constitución y la ley. Para la conformación de regiones se requerirá y garantizará obligatoriamente que existe equilibrio interregional, afinidad histórica y cultural, complementariedad ecológica y manejo integrado de cuencas, en los términos establecidos en la Constitución, y que el territorio de la región al conformarse no supere el 20% del total del territorio nacional. Se crearán incentivos económicos y de otra índole para que las provincias se integren en regiones. A continuación, también voy a exponer sobre las funciones del GAD regional. El artículo 31, el literal A, habla sobre que ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos. Literal B, promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial, regional, para garantizar la realización del buen vivir. Literal C, diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio. Literal D, implementar un sistema de participación ciudadana para que el ejercicio de los derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional. Literal E, elaborar y ejecutar el Plan Regional de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial. F, ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley. Y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública regional. Literal G, dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la vivienda y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial. Literal H,
Bájale, por favor. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias. Literal I, coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana. Literal J, las demás funciones que se determine su estatuto de autonomía en el marco de la Constitución y este código. Literal I, coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con la seguridad ciudadana. Y por último, literal J, implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico. Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. A continuación, mi compañero. Daniel. Sí, compañeros, buenas noches. Disculpen, todavía estoy en la calle, le voy a leer desde el celular ya. Bueno, a mí me tocó las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados regional. En el literal A, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado, normas regionales dentro de su circunscripción. B, fiscalizar la gestión del gobernador o gobernadora regional. C, regular la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este gobierno. D, crear, modificar, extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que se ejecute. E, expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado regional. F, remover con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes al gobernador o gobernadora regional y consejeros o consejeras regionales. G, aprobar la creación de empresas públicas o participación de empresas de economía mixta para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas regionales. H, podrán también ejercer la gestión hídrica en empresas de economía mixtas. Y conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado regional. J, aprobar el plan regional de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del Consejo Regional de Planificación. K, aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado regional. L, conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación. M, aprobar a pedido del gobernador o gobernadora traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito. N, autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en Plan Regional de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. O, designar de fuera de su seno al secretario del consejero regional. P, decidir la participación en mancomunidades o consorcios. Q, conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias. R, conceder licencias a los miembros del gobierno regional. S, conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del gobernador o gobernadora regional. T, reformar el Estatuto de Autonomía Regional. U, impulsar la implementación de un modelo de desarrollo integral. V, designar cuando corresponda a sus delegados en entidades, empresas u organismos. W, emitir políticas que
Espere. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su territorio. A continuación, mi compañero Iván. Caterina, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Yo les voy a hablar sobre las funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial, que está conformado del literal A al literal M. Literal A, promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y legales. El literal B, diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio en el marco de sus competencias constitucionales y legales. El literal C, implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática en la acción provincial. El literal D, elaborar y ejecutar el Plan Provincial de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su suscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. El literal E, ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley en dicho marco, prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como de viabilidad, gestión ambiental, riesgo, desarrollo agropecuario, entre otras. El literal F, fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. El literal G, promover los sistemas de protección integral en los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias. En el literal H, desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia, respetando el lote mínimo y demás normativa urbanística del gobierno autónomo descentralizado, municipal o metropolitano. El literal I, promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias rurales. En el literal J, coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos la seguridad ciudadana en el ámbito de sus competencias. En el literal K, implementar planes y programas destinados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, conforme con las disposiciones legales sobre esta materia en el marco de la política nacional. El literal L, en materia de gestión ambiental provincial, cofinanciar con los gobiernos autónomos descentralizados municipales la planificación y ejecución de obras de prevención y remediación de contaminación de los ríos, lagos, lagunas, quebradas, humedales, así también como la protección hídrica y garantías preventivas. Y en el literal M, las demás establecidas por la ley. También aquí nos pone que hay una nota que el literal H ha sido reformado por la disposición reformatoria primera y el literal JKL ha sido agregado en el artículo 12. A continuación, mi compañero. Bueno, entre las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados provincial, el artículo 47 contempla lo siguiente. En el literal A, la facultad normativa mediante la expedición de ordenanzas, acuerdos y resoluciones. En el B, el regular atributos previstos en la ley por los principios de generalidad, progresividad, efectividad, simplicidad administrativa. Esto indica como esta ley que se aprobó recientemente para la repavimentación
en la matriculación de los vehículos, los $18 que debemos pagar para poder matricular, que eso se utiliza como obra para la repavimentación. Esa es una norma que se hizo aquí en el municipio de Quito, aquí en lo que es el provincial. En el literal C, expedir acuerdos o resoluciones para regular temas institucionales específicos. En el D, aprobar el Plan Provincial de Desarrollo y el ordenamiento con la acción de Consejo Provincial. En el E, aprobar el presupuesto y la ley aprobará o observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior. Esto muchos de los gobiernos autónomos a veces se demoran en la liquidación. Eso hace que también se demore la aplicación de la nueva estrategia del nuevo gobierno. Entonces, esta ley hace que la liquidación sea debería de ser, mejor dicho, más efectiva para que el siguiente gobierno sea aplicable directamente el plan que tienen ellos, ¿no?, en sus gobiernos. El literal F, crear, modificar o extinguir tasas o contribuciones especiales por los servicios que preste u obras que ejecute. G, autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos. H, aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de la economía mixta. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria. Y conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas. Esto hace de que hay veces los gobiernos autónomos provinciales puedan controlar, creo yo, no, que puedan controlar todos los movimientos o las inversiones que hacen las empresas públicas o mixtas. J, aprobar traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito. K, declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes, materia de expropiación, resueltos por el prefecto. L, fiscalizar la gestión del prefecto o prefecta, viceprefecto o viceprefecta. Esto implica que siempre cuando se termina el mandato de los prefectos o prefectas, hay una fiscalización para ver en qué gestión ha hecho y en qué ha invertido el presupuesto que se le designa a ellos. M, remover con el voto al prefecto o prefecta o al viceprefecto o viceprefecta provincial que hubiera incurrido en una de las cláusulas en este código. N, designar de fuera de su seno al viceprefecto o viceprefecta en caso de ausencia definitiva del titular de una terna presentada por el prefecto o prefecta. O designar de fuera de su seno al secretario del Consejo Provincial de la terna presentada por el prefecto o prefecta provincial. P, decidir de participación en mancomunidades o consorcios. Q, aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o prefecta. R, comisiones permanentes, especiales y técnicas y aprobar la conformación de comisiones sugeridas por el prefecto o prefecta. S, conceder licencias que acumulados no sobrepasen 60 días. En el caso de enfermedades
catastrófica o calamidad doméstica podrá prorrogar este plazo. De conocer y resolver los asuntos por parte del prefecto o prefecta. U. Designar a sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados. Y B. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de la cultura sobre la materia. Gracias, profe. Listo, chicos. Muy buena exposición. Sí, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo creo que es el de Stalin. Sí, profe. Cari, Vamos. por favor, ayúdanos compartiendo. Ahí ya se puede ver. Sí, estamos viéndolo. Buenas noches con todos. Somos el grupo número 4. Voy a iniciar con la exposición. Son las funciones y atribuciones del Consejo Provincial. Los integrantes Karina Stalin, Gabriela Peñarejo, Fanny Páez, Roberto Narváez y quienes hablan, Silvia Paucar. De acuerdo al Código Orgánico de la Organización Territorial de la Autonomía y Descentralización, del artículo 31, las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, que son los GAD. Los GAD son las instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. De acuerdo al artículo 31, literal A, ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos descentralizados de la suscripción territorial regional y el gobierno central, a fin de alcanzar los objetivos en el marco del buen vivir, con las competencias establecidas según la ley. También en el artículo B, promover el desarrollo sustentable territorial regional con el ámbito de promover acciones también con el consumo colaborativo, reducción de la energía eléctrica, minimizar el consumo de agua, todo lo que se pueda, todo lo que pueda ser positivo en bien de la región. Diseñar e implementar políticas. Políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio. De participación ciudadana. Implementa un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y para también avanzar un poco más en lo que es la gestión democrática, la acción, en la acción regional, que en este caso también se podrá pedir rendición de cuentas para saber dónde y cómo se están invirtiendo los fondos públicos. De las competencias, elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo en el ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de las metas establecidas. También hablamos sobre los sistemas de protección, promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria, dar atención integral en situaciones a las personas
sobre violencia intrafamiliar, de género, maltrato infantil. Esos serían como los servicios de protección. De seguridad ciudadana, coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad en ámbitos de su competencia y que serían las demás funciones que determinen su estatuto de autonomía en el marco de la Constitución y de este código. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Consejo Regional. En este caso, el Consejo Regional es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado regional, el cual está conformado por el gobernador o gobernadora y por el número de consejeros o consejeras regionales que determine la ley de la materia electoral. Los integrantes del Consejo Regional serán elegidos por votación popular para un periodo de 4 años, tomando en cuenta los requisitos previstos en la ley que regula el sistema electoral. Adicional, se observará la proporcionalidad de la población urbana y natal y la paridad entre mujeres y hombres prevista en la Constitución, así como la representación de las provincias que conforman la respectiva circunscripción territorial regional. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el artículo 34, las atribuciones del Consejo Regional. Son las atribuciones del Consejo Regional las siguientes. Pásale, por favor, Kai. Literal A. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencias de gobierno autónomo descentralizado regional mediante la expedición de normas regionales dentro de su suscripción territorial. B. Fiscalizar la gestión del gobernador o gobernadora regional de acuerdo con las normas establecidas en el presente código. C. Regular la aplicación de atributos previstos en la ley a favor de este gobierno, los mismos que se guiarán por los principios de generalidad, progresiva eficiencia, simplicidad administrativa, interactividad, transparencia y suficiencia. D. Crear, modificar, extinguir tasas y contribuciones especiales para los servicios que preste y obras que ejecute. E. Expedir acuerdos y resoluciones en el ámbito de competencias de gobierno autónomo descentralizado regional para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares. F. Remover con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes el gobernador o gobernadora regional y consejeros o consejeras regionales que hubieran incurrido en una de las causales previstas en el Estatuto de Autonomía y este código con la observancia del debido proceso. G. Aprobar la creación de empresas públicas o la participación de empresas de economía mixta para la gestión de servicio de sus competencias u obras públicas regionales, según las disposiciones de la contribución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria, de acuerdo con la disposición constitucionales y legales. H. Podrán también ejecutar la gestión hídrica empresas de economía mixtas, referidas a la gestión hidroeléctrica, garantizando el derecho humano al agua y la prohibición constitucional de no privatizar. Y conocer el plan operativo y presupuesto de la empresa pública y mixta del gobierno autónomo descentralizado regional, aprobado por los respectivos directorios de la empresa, consolidado en el presupuesto general del gobierno regional. J. Aprobar el Plan Regional de Desarrollo y el ordenamiento territorial formulados participativamente en la acción del Consejo Regional de Planificación y las instituciones de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos. K.
Aprobar o observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado regional que deberá guardar concordancia con el Plan Regional de Desarrollo y con el ordenamiento territorial, así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y de la ley. De igual forma, aprobar u observar la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior con las respectivas reformas. H. Podrán también ejecutar la gestión hídrica empresas de economías mixtas referidas en la gestión hidroeléctrica, garantizando el derecho humano, el agua y la prohibición constitucional de una privatización. Y conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materiales de expropiación resueltas por el gobernador regional conforme a la ley. N. Autorizar la contratación de empresitos destinados a financiar la ejecución de programas o proyectos previstos en el Plan Regional del Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución, la ley y la normativa regional que se expida por el efecto. M. Aprobar a pedido del gobernador o gobernadora traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito cuando las circunstancias lo ameriten. Cámbiale, Caripo, por favor. P. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios. Q. Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y población urbana, rural existente en el seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el gobernador o gobernadora regional. R. Conceder licencias a los miembros de gobierno regional que acumulado no sobrepasen 60 días en el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica. Debidamente justificada, podrán prorrogar este plazo. S. Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su conocimiento por parte del gobernador o gobernadora regional. T. Reformar el Estatuto de Autonomía Regional como ejecución de proceso en lo establecido y previsto directamente favorable en la Corte Constitucional. U. Impulsar la implementación de un modelo de desarrollo integral para la suscripción regional. B. Designar cuando corresponda a sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados. W. Emitir políticas que constituyan el desarrollo de las culturas de su territorio de acuerdo con la Constitución y las leyes sobre la materia. Y por último, X. Las demás que se establezcan en la ley y en su estatuto. A continuación, mi compañero. El artículo 41 habla sobre las funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial. En la A tenemos promover el desarrollo sustentable de la circunscripción territorial provincial para garantizar la relación del buen vivir. Aquí aumentan las oportunidades y los recursos necesarios para asegurar la participación activa entre la región y tengan mejorar el buen vivir de las personas. B. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión, como alcanzar una sociedad más justa, caracterizada por eliminar las inequidades o las situaciones de gestión pública, de ineficiencia en la gestión pública. C. Implementar un sistema de participación ciudadana. Esto es como parte de un proceso de control social, donde los principales
involucrados en el desarrollo económico y social del cantón. D, elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas, en base a un seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas que se establecieron. E, ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley. Aquí va a ser el prestar los servicios públicos, construir una obra pública provincial que genere, que sea adecuada para la región. F, fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. G, desarrollar lo que son los planes de viviendas de interés social en el área rural de la provincia. En esto van a respetar los lotes y las normativas que tenga el gobierno autónomo descentralizado municipal o el gobierno autónomo descentralizado metropolitano. H, promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas, junto con los gobiernos descentralizados de las parroquias rurales. Y es coordinar la política nacional, la sociedad y los otros organismos que estén relacionados con la seguridad ciudadana en el ámbito de competencias. Y las demás establecidas en la ley. Gracias. El artículo 43 habla del Consejo Provincial. El Consejo Provincial es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado provincial. Y está integrado por el prefecto o la prefecta, que es la autoridad administrativa descendiente de la línea de gobierno, que dirige los asuntos de administración interna y de seguridad en el ámbito territorial designado. El viceprefecto, la viceprefecta, es la segunda autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, elegido por votación popular en binomio del prefecto o la prefecta. La alcaldesa o las alcaldesas es la primera autoridad en el municipio. Es la cabeza del cabildo o representante del municipio. La alcaldesa o el alcalde lidera el poder ejecutivo del gobierno municipal. Los concejales o concejalas, ellos serán los responsables de la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en cumplimiento de las atribuciones. Están obligadas a rendir cuentas a sus mandantes. Y por último tenemos el presidente o la presidenta de la Junta Parroquial, que es la primera autoridad del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. A continuación, mi compañero. Buenas noches con todos, profe, mil disculpas, estoy con el celular, por eso no enciendo la cámara. Voy a hablarles sobre el artículo 47 sobre las atribuciones del Consejo Provincial. Aclararles un poquito más, como lo había mencionado mi compañero, el Consejo Provincial representará a la provincia y además de las atribuciones previstas en la obras de alcance provincial en la vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y microcuencas hidrográficas de su jurisdicción. Ejecutará obras exclusivamente en áreas rurales. Por favor, ¿le puedes pasar? Es muy importante tomar en cuenta que el Consejo Provincial es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado provincial. Una de las partes fundamentales que es un consejo es un grupo de personas que se reúnen para consultar, deliberar o tomar decisiones. Adicional a eso también podemos mencionar que un consejo puede funcionar como una legislatura, sobre todo a nivel de ciudad, villa o condado, pero la mayoría de los órganos legislativos a nivel estatal o nacional no son consejos considerados.
Otro de los puntos también importantes que tiene el Consejo, las atribuciones, es planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. También planifica, construye y mantiene el sistema vial de ámbito provisional que no incluya las zonas urbanas. Entre los puntos o entre los literales que tienen las atribuciones, pues yo les había tomado unos pocos, los cuales son las expediciones de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones, aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno, expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de competencias del gobierno autónomo descentralizado provincial y también aprobar el Plan Provincial de Desarrollo y el Ordenamiento Territorial. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al grupo. Gracias por su posición. Sí, chicos, lógicamente me faltan 3 personas de exponer, que es Henry, que es Jonathan y que es Estefanía Pachacama. Ok, Henry Bolaños, Jonathan Montaño y Estefanía Pachacama. Ok, pero sí, por el trabajo que ustedes han hecho, por el buen trabajo que ustedes han hecho, sí, además de la nota que van a tener respecto a sus exposiciones, he decidido, sí, darles un punto extra en el examen. ¿Ok? Por el buen trabajo, por el buen entendimiento que han tenido del trabajo, que es un trabajo extenso, lógicamente, y que lo han hecho bien. ¿Sí? Lo han hecho bien, me han sorprendido bastante. Entonces, he tomado esa decisión. ¿Estamos? Gracias, ¿Sí? profe. Gracias, profe. No, gracias a ustedes por Tremendo ese trabajo. regalo para Es este que fin de llegan los semana reyes. pasado. Días de Reyes. Sí, no, ustedes muy bien. Regalo de Reyes. Gracias, profe. A ustedes, todos muy bien. Sí, lógicamente me faltaría escuchar a Estefanía, a Henry y a Jonathan, que también deberán tener su punto si es que lo hacen de la mejor manera, ¿ok? Con eso cerramos, chicos, con esas noticias cerramos el viernes. Sí, nos vemos el lunes, que tengan un buen fin de semana. Me quedo con Henry, no sé si está conectado todavía Henry. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Sí, profe, sí estoy. Gracias, profe.